Fíjense, bueno, damos continuidad a la imagen, pero en este otro ámbito que tenemos en este estudio tan especial que hemos creado para nuestro espacio. ¿De qué se trata? Todos los martes a las 21 abordamos precisamente distintos temas, algunos con más tranquilidad, sobre todo con otros tiempos, poder conversar amenamente en la medida de lo posible sobre cuestiones que por ahí a lo largo de la semana, a lo largo de los días, la coyuntura nos va exigiendo un tratamiento mucho más rápido, de poca profundidad, y que viene bien tomarse una pausa, un cafecito, como hacemos a veces con amigos, y gracias a la mano de Cristian Nano Danto, que siempre nos está asistiendo en todo esto, para reflexionar, mirar más detenidamente algunas cuestiones. Y quizás aquello que no nos interesaba, cuando le ponemos la lupa, empieza a hacerse parte de nuestra cotidianidad. Hoy el tema es político, este primer bloque el tema va a ser político. En un segundo bloque, ya te lo anticipo, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el arte, con la música, y cómo ese camino del arte y la música, pero también un camino de vida, te puede poner frente a una situación realmente dramática en lo personal, pero poder darlo vuelta y transformarlo en gestos solidarios. Mañana hay un recital benéfico al servicio de oncología del Hospital Zonal de Esquel, y vamos a estar nosotros dialogando con Damián Duflos, que vos lo conocés seguramente como secretario de Cultura, pero en el ámbito de la música es mucho más reconocido por su historia, no solamente aquí en Esquel, en el país, y nos va a hablar justamente de esa otra faceta que él tiene, que cultiva, y a partir de la cual hace esta convocatoria para el servicio de oncología del Hospital Zonal de Esquel. Esto es el segundo bloque. Volvemos al primer bloque, hablamos de política. Hablamos de... Me gusta transitar hoy el camino, el campo del radicalismo, un partido centenario, como suele decirse, que está viviendo horas realmente contradictorias. Por una parte, la necesidad de hacer valer su peso geográfico, tiene mucho territorio en todo el país, y eso que se traduzca en las posibilidades de acceder de alguna manera y mantenerse en el gobierno como lo hace a través de la alianza con Cambiemos. Pero bueno, esto tiene sus bemoles, tiene sus pros, tiene sus contras, a veces no es de todo tenido en cuenta. Los radicales no están ocupando todos los cargos que quisieran y en los cuales pudieran desarrollar sus planes de gobierno, su filosofía de gobierno, a cambio de que el PRO en este momento es quien está de algún modo manejando la batuta. ¿Cómo se expresaron todas estas cuestiones en lo que es el cierre de listas del pasado sábado, las pujas que hubo? Bueno, todas estas cuestiones las vamos a estar hablando con nuestro invitado de esta noche, Horacio Quinteros. Horacio, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gustavo, buenas noches. Gracias a vos por la invitación. La verdad que nos debíamos un café y mirá dónde lo venimos a tomar. Siempre vamos a tomar un café acá. El ámbito de lo de menos. Está, por supuesto que sí. La posibilidad de charlar amenamente sobre temas ahí, por ahí controvertidos. Uno se queda con lo que leen los diarios, uno también plantea a veces, estos acuerdos entre pocos que terminan llevando nombres que uno no sabe por qué a las nóminas de los candidatos. Parece que las estructuras partidarias se transformaran en superestructuras y de pronto se desconectaran de lo que está pasando la gente, de lo que decide la gente, de lo que piensa o prefiere la gente. ¿Cómo viviste vos estos últimos días desde la perspectiva personal, ¿no? ¿Cómo seguiste de cerca o qué tan cerca seguiste el proceso de cierre de alianzas, de lo que fue Cambiemos y las propuestas que lleva el radicalismo? Sí, la verdad que han sido, la política en particular tiene esto del dinamismo cotidiano, ¿no? Donde es todo tan verosímil, tan dinámico, que llegan momentos que lo que parecía una noticia ya dejó de ser noticia, y así se fueron definiendo algunas situaciones de cargos electivos, en este caso, que es nada más y nada menos que la representación de Chubut en el Congreso de la Nación, que a nosotros nos costó algo más de 15 años poder colocar nuevamente un diputado radical, como es la figura de Gustavo Mena, en el Congreso de la Nación, y bueno, ahora nuevamente está esa posibilidad de trabajar en el espacio en particular que tiene que ver con Cambiemos, que en el 2017 para nosotros fue como un trampolín que nos colocó electoralmente nuevamente en la consideración de la población, y creo que del 2017 a esta parte hemos cometido algunos errores todos, fundamentalmente en las estrategias que nos llevaron. Hubo también en el 2017 obviamente un cambio en la conducción de nuestro partido. Veníamos con una dinámica y un trabajo de la conducción antecesora a la actual, y la verdad que perdimos el territorio, ¿no? Habíamos ganado muchos lugares caminando la provincia, desarrollando estrategias donde nos involucrábamos en los temas, esto que decías vos, lo que a la gente realmente le preocupa y le interesa.
Alfonsín decía que cuando la pobreza golpea en un hogar, no se fija si hay peronistas o radicales, digamos, la pobreza golpea, las necesidades golpean, y el político y la actividad política debería estar al servicio de dar respuestas a esta gente, no solamente estar pensando en el turno electoral a quién le toca, o si me toca a mí, o si soy de acá o si soy de allá, digamos. Hay mucho egoísmo en esto, y el tema de los regionalismos han tenido mucho que ver también en los armados de las listas, y me parece que las listas en particular en la última elección general de la provincia, también ahí cometimos errores, y por supuesto eso se ve reflejado después cuando la gente vota, cuando corta boleta, cuando... Bueno, a ver, los resultados que tuvo Cambiemos en la provincia de Chubut en las pasadas elecciones, por lo menos en las elecciones las que tuvimos ahora, ¿no? El 9 de junio, continuaron con lo que venía siendo los resultados que Cambiemos viene teniendo en otras provincias. Es decir, el macrismo, por ponerlo de alguna manera, no le viene pegando muy bien a todo lo que son las elecciones provinciales. Sin embargo, Ongarato gana. Gana Ongarato y gana en Radatili, el intendente de Radatili también, Juncos. ¿no? Juncos, exactamente. Y también Candia y Bowen en las comunas rurales, ¿no? En las comunas rurales. ¿Por qué gana Ongarato, pese a esta tendencia? Porque primero que gana con una claridad incontrastable en cuanto a la cantidad de votos, ¿no? ¿Por qué gana Ongarato en un contexto donde Cambiemos viene perdiendo? Yo creo que porque justamente tanto Sergio como Juncos en Radatili tienen para mostrar, digamos, es una gestión que le puede mostrar al ciudadano, al vecino, lo que se ha hecho y cómo se ha administrado. Fíjate la coyuntura de hoy, se anunciaba en todos los medios, ustedes lo hicieron lo propio. La Municipalidad de Esquel ya está anunciando cuándo va a pagar el sueldo del mes de junio, y la provincia aún no sabe cuándo va a pagar el aguinaldo, que es una obligación haberlo pagado ahora, digamos. Y esto la gente a la hora de votar lo pone de manifiesto, la cantidad de obras que tiene la ciudad, la transparencia con que se administra, hoy el Estado municipal acompañando al sector comercial con alguna iniciativa para paliar toda esta situación difícil de temporada baja, sumada a la emergencia que tuvimos con el tema de la olla. Todas estas cosas la gente la pone en la balanza. Ahora, Ongarato viene de quedar tercero en las PASO de abril, ¿sí? ¿Qué factores entendés vos que confluyeron para que de pronto se revirtiera eso una vez más, porque en el 2015 había sucedido lo mismo, y obtuviera una cifra considerable de votos que le sacó una distancia de casi 10 puntos al resto de los partidos? Yo creo que la PASO es como el microclima político que lo vivimos quienes estamos de candidatos y algún sector más cercano a los candidatos, ¿no? La gente como que no se involucra permanentemente, y en esto los medios han tenido mucho que ver, sobre todo en los debates que se dieron posteriores a las PASO, donde Sergio se demostró la solidez que tenía y la proyección que tenía de lo que había hecho, sentar las bases para poder continuar y por qué necesitaba otros 4 años. Y eso la gente lo escuchó, lo escucharon los diferentes sectores, lo escucharon los jóvenes, lo escucharon los comerciantes, los profesionales, digamos, hubieron ámbito de debate que en esto hay que felicitar a las demás fuerzas vivas y a las otras instituciones que generaron estos espacios para que la gente decida por una cuestión más de raciocinio, ¿no? En esto en algún momento con Sergio lo hablamos, él decía que en las PASO la gente por ahí decidió más por emoción que por razón. Y cuando empezó la gente a razonar la situación, a mí me parece que fue un muy buen ejemplo de por qué se dio el resultado que se dio. Un candidato que sale tercero en la PASO y termina ganando la elección cuando la gente pone en la balanza todo este tipo de situaciones que estamos enumerando, ¿no? Las obras, la administración, la adquisición de equipamiento, la transparencia fundamentalmente, ninguna denuncia de caso de corrupción, ninguna cuestión que tenga que ver con, y está medio oscuro dónde fue a parar ese fondo, los fondos que se gestionan van a parar ahí, podemos estar de acuerdo si servía para el centro o no servía para el centro, pero eran fondos que venían para ahí y se pusieron ahí, están puestos y la gente lo ve, los pluviales, las obras, bueno, todo lo que fuimos detallando, pero además de eso, yo lo digo hasta el cansancio, se está sentando la base para generar en la sociedad de Esquel esta posibilidad de aprovechar un gran potencial que tiene Esquel en particular, que es la capacidad emprendedora. Hay como mucha idea y la municipalidad está acompañando eso. Está acompañando, hoy veía un ejemplo muy lindo que felicito a algunos funcionarios, los chicos de la Politécnica utilizando el CAPEC, utilizando esa instalación, pudiendo desarrollar proyectos que después ellos mismos van a poder darle continuidad porque saben lo que hay ahí adentro, digamos. El ejemplo de Momi en producción, todas esas cosas, me parece que la gestión de Sergio empezó a sentar las bases para decir, bueno, hay una necesidad que reclamaban todos los sectores, la falta de empleo.
La falta de empleo no se consigue con generar empleo, contratar a los de la Poderraleo, contratar a los de la UOCRA para que hagan 2 veredas, eso no dura en el tiempo. Hay que pensar en soluciones a largo plazo, y en eso me parece que fue lo que el radicalismo de Esquel y lo que intentó transmitir Gustavo en la provincia nos llegó, porque perdimos la calle. Nosotros lo que nos pasó fue eso. Y en Esquel, Sergio, entre La Paz y la General, recuperó la calle. Lo vimos activo en los barrios, en las instituciones, porque él se abocó a ese trabajo. Ongarto dice que el electorado para él se definió en los últimos 15 días antes de las elecciones. ¿Hizo algo? ¿Vos considerás que hizo algo? ¿Él o su equipo o el partido? Porque a mí todavía no me cierra mucho la idea de que Ongarato y el Partido Radical hayan trabajado en conjunto en la misma línea. Yo percibo algunas chiporroteos y que había como por momentos caminos distintos. Mira, esto es como el matrimonio, digamos. Cuando vos llegás al divorcio es porque has tenido alguna situación que ha ido generando rispideces en la relación. No, lo que te estoy diciendo es que no se puede ocultar si el matrimonio no funciona bien, en algún momento te das cuenta que ese matrimonio no funciona, digamos. Bueno, la realidad es que nosotros hemos tenido algunas situaciones difíciles en el partido, que ustedes, los que tienen memoria, se recordarán. Sergio ha tenido momentos difíciles, hasta momentos internos en su propia gestión, digamos, y superó todo eso. Y el partido, en esto hay que reconocer, cuando se planteó una interna local, el partido siempre acompañó a Ongarato en la posibilidad de su reelección. Digamos, el partido, en la figura de la actual mesa de conducción, siempre tuvo claro que el candidato a la reelección tenía que ser Ongarato en este caso, y no la aparición de una nueva figura, que por cierto Sergio tiene muy buenas figuras en su propio gabinete. Digamos, de hecho, el secretario de Obras Públicas fue tentado en algún momento para integrar el gabinete provincial, y eso no es por ningún favoritismo, sino por trabajo. Neves, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, tenemos el caso ahora de Matías Taceta, que va a integrar la lista, ya es oficial la lista que acompaña a Nacho Torre. Está la figura de... Bueno, ahí se lo fumó, se lo absorbió el PRO al secretario de Hacienda Municipal, a Matías Taceta, que bueno, desde hace rato ya venía de alguna manera, a ver, no sé si queda bien decir coqueteando, pero de alguna manera lo venían tentando, acercando. Finalmente ya apareció públicamente algunas fotos reunido con gente de PRO, y ahora aparece con Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, ya bendiciendo esa lista con Nacho Torres a la cabeza y con Matías Taceta al tercer lugar. Pero de alguna manera también le están restando a un hombre importantísimo, según el propio Ongarato, en este equipo de gobierno municipal. Sí, totalmente. Matías es una figura central en la gestión de Sergio, y bueno, lo que hablábamos anteriormente de la administración de los fondos tiene mucho que ver con el trabajo técnico que él hace para poder hacer un aprovechamiento muy conveniente para el municipio y para los contribuyentes, digamos, porque lo que se administra es el fondo de los contribuyentes básicamente. Pero en esto también hay que destacar la figura, el enlace que estratégicamente también al intendente le sirve, y a la gestión, un funcionario que tenga esta llegada a la Casa Rosada, digamos, bueno, independientemente de lo que pase en la elección, que pueda esa figura. Yo creo que hasta el intendente en algún momento lo escuché o lo leí, que realzó esta posibilidad de que estén mirando gente de su equipo. Digamos, ha pasado en otros momentos con Fabiana Vázquez, que es una mujer que tiene trascendencia dentro de la gestión de Sergio, y que en varias oportunidades también ha sido un nombre que ha estado puesto en las listas. Ahora, ¿qué pasa que el intendente, el hombre más votado del radicalismo en la provincia, porque incluso, a ver, en el caso de Esquel sacó más votos de él que el candidato a gobernador, ¿verdad? Que eso es otro tema que podemos charlar después, los votos cruzados. ¿Quién mandó votar? ¿Ongarato o Arcioni, por ejemplo? No, bueno, pero digamos, porque esto no es espontáneo. El hombre más votado del radicalismo en la provincia dice: muchachos, me parece que es un error, lo dijo públicamente a través de las redes sociales, es un error plantear plantear paso dentro de Cambiemos. Vayamos con una lista única, y a mí nos sirve tener un referente, una referencia en el ámbito nacional, como sería tener a un Matías Taceta, diputado. El radicalismo va y planta bandera y hace una lista con Conde a la cabeza, el actual diputado provincial, haciendo caso omiso a esta sugerencia, que además venía siendo de alguna manera advertida por varios. ¿Qué pasa en el radicalismo? ¿Dónde están, digamos, existen estas divisiones internas que pueden generar esta dispersión? Sí, yo creo, te lo decía al principio de la entrevista, me parece que la conducción actual del comité provincial no ha logrado transmitir
hacia las bases, hacia los comités departamentales, hacia los afiliados, cuáles son las estrategias que tiene en este frente electoral, más que firmar un acta junto con lo del PRO para poder seguir en Cambiemos, digamos. La verdad que no hay una estrategia del partido hacia adelante y bueno, esto ha hecho que en el caso de Nacho Torre, en 2 oportunidades ha sido candidato y se lo ha bajado de esa candidatura. Pasó en la diputada 2017 cuando encabezó Mena, pasó en la de la gobernación cuando Mena eligió a su compañera de fórmula y no fue Nacho Torre, y todo el mundo daba por sentado que el candidato puesto en la... Bueno, pasa en aquel, digamos, prácticamente, salvo Taceta que se sumó en el camino al PRO, la lista concretamente de concejales y de intendentes es todo absolutamente radical. Sí, claro, la realidad es que la estructura que tiene el radicalismo en la provincia y el trabajo militante que hace el radicalismo en la provincia en general le permite a cualquier otra fuerza política tener la posibilidad de desarrollar una elección. Nosotros, suponete, en Esquel, para poder cubrir todas las mesas con fiscales, son todos radicales, hay muy pocos de los otros partidos que integran el frente fiscalizando, algunos porque no quieren y otros porque la realidad es que no tienen, digamos, capacidad de fiscalizar una elección en toda la provincia. Esto es un cuestionamiento permanente del radicalismo. A mí me parece que también el radicalismo no quiere ceder esta posibilidad de que la banca y la representación de Chubut la siga teniendo el radicalismo, como la tiene con Mena, digamos, y poder llevar una opinión más federal, si querés, y no de tanta obediencia, si se quiere, a la Casa Rosada, y me parece que también dentro del radicalismo hay que recordar que también en la lista de Nacho Torres tenemos integrados radicales, digamos, como el caso de Comodoro Rivadavia, el caso de Silvana Castelnuovo de Puerto Madryn, que también son militantes radicales que trabajaron en todas las elecciones que yo te nombré anteriormente, y las 2 listas tienen una integración. Es cierto que la lista que encabeza Eduardo es mucho más pura radical, pero la realidad es que no hay una elección entre partidos en esta paso, sino la realidad es que, bueno, saldrán de las 2 listas la mejor, y yo creo que Sergio incluso intentó hacer el último esfuerzo el último día, porque a todos nos sorprendió que hubieran 2 listas. En la realidad eso no hay ninguna mentira, me parece que la idea era una lista de unidad, ¿no? Pasa en el radicalismo, uno percibe, ¿no? Otras son percepciones. Pasa en el radicalismo lo mismo que hoy está pasando en el justicialismo, y creo que esto no solamente a nivel provincial, pero analicemos la parte de la provincia. No hay liderazgos definidos en la conducción partidaria. Quiero decir, si uno habla de Herrera, por ejemplo, el presidente de la UCR, puede que lo conozca la gente que está viviendo hoy la UCR, pero no, es como cuando estaba, qué sé yo, Carlos Maestro, o cuando estaba Mario Cima de Villa, personalidades que de alguna manera eran convocantes, dirigentes que se plantaban, ¿no? Lo mismo pasa en el justicialismo. Hoy están los referentes que son los que tienen el territorio. Cuando decimos territorio queremos decir gente que de alguna manera tiene equipos, tiene dirigencias, tiene referencias sobre otras personas que, a las que conduce, ¿no? Y en este caso hay como una resolución administrativa de los partidos. Bueno, vos sos el presidente, vos sos el vice, pero las dirigencias, las referencias están en otra parte, son aquellos intendentes o los diputados, de alguna manera que han tenido más presencia y predominio en el territorio. ¿Puede pasar que en algún momento, por ejemplo, una persona como Ngarato o Juncos en Radatil, y por esa tenencia de un territorio, puede llegar a presidir la UCR? Yo creo que sí, que ha llegado el momento del cambio generacional en todos los estamentos partidarios, digamos, y también en la dirigencia en general. Me parece que hay unos cuantos referentes a nivel provincial. Está, bueno, el caso Damián Viz, que está disputando palmo a palmo la elección seguramente ahora en Rawson, digamos, son jóvenes dirigentes que han venido militando desde la juventud de esta parte. Florencia Rossi en Trelew, tenemos buenos cuadros políticos en Esquel y en toda la cordillera, el caso, bueno, de Dulio Monti, que fue en Rawson también. Son dirigentes que pueden ostentar tranquilamente la posibilidad de conducir este nuevo radicalismo que tiene que allonarse a las épocas, digamos. Esto que vos decís es de una práctica muy vieja del radicalismo, de tener los delegados y manejar el partido con 8 o 10 personas, digamos, y tomar decisiones. A mí me parece que yo celebro esta posibilidad del radicalismo, que no terminó como el cierre de lista del peronismo, digamos, estropeándose entre los propios
los propios dirigentes, porque a uno lo pusieron a dedo, y ese sí que lo pusieron a dedo desde Buenos Aires, digamos. Igón está puesto a dedo desde Buenos Aires, y ahí bueno, no se respetó Paceta y Torres, más allá de que hayan esta diferencia de si lo merecen o no lo merecen, también lo sentaron. Yo celebro que nosotros vamos a las PASO y pudimos dirimir. Él mismo reconoció en algunos medios que lo pusieron a dedo y que fue un dedazo, digamos, y la realidad es que yo prefiero la otra forma de hacerlo, que es a través de lo que estipula la ley electoral, que es ir a las PASO y dirimir ahí las cuestiones en las que no estamos de acuerdo, y después ojalá que todos podamos trabajar juntos por lo... Bueno, eso es lo que preocupa también, la naturalización de este tipo de postulaciones, ¿no? Donde, insisto en esto, lo que decíamos al principio, pareciera que los partidos se han convertido en una superestructura desconectada de esta realidad que vive la gente, donde dice, y que además, digo, desde el análisis social, digamos, dice, acá hay una expresión de la coyuntura que debería tener una traducción política. Nos está pasando esto, y políticamente se resuelve de esta manera. Y uno no ve que los partidos estén canalizando esa coyuntura, ¿no? Es decir, ¿cuál es el análisis? Bueno, falta de empleo, pero no queremos empleo con minería, por ejemplo, por poner algunos temas. Tenemos que alternativas el turismo, como decíamos, como escuchábamos decir ahora a Diego Austin, el concejal del radicalismo. Bueno, fantástico. ¿Cómo se sintetiza eso en una política? ¿Quién la lleva adelante? ¿Qué partidos hace cargo de eso? Y sin embargo vemos que estamos pensando en, bueno, qué votos le vamos a dar dentro del Congreso de Nación, se está pensando en otra cosa. Y cómo nos vamos a oponer a esos otros votos, ¿no? Es decir, cada uno, y lejos de lo que está pensando y necesitando la gente. ¿Cómo se resuelve esto en la vida interna? Muchos me estarán preguntando, ¿por qué Horacio Quintero? Porque Horacio Quintero yo lo conozco hace muchos años, Cholila, año 2004 aproximadamente, vos cumpliendo alguna función en el municipio en aquel entonces, y siempre con el análisis político, ¿no? Siempre gustosos de considerar estas cuestiones. ¿Hoy ocupás algún cargo dentro del partidario? Soy presidente del Comité Departamental Cholila en la actualidad. Bien. Estuviste, muchos te conocerán porque estuviste haciendo tareas en el CAPEC, en su momento coordinando el CAPEC, luego como secretario de Desarrollo Social de Ongarato. Y esa vida política te llevó a apartarte, ¿no? La posibilidad de pertenecer a una lista, en el cierre de listas para las provinciales, como diputado provincial, y en un momento hubo otros acuerdos. ¿Fue parecido a lo que pasó ahora? Fue muy parecido, con la diferencia que en la anterior yo la viví en vivo y en directo, digamos, porque por ahí el entretelón de la gente que no sabe el cierre de listas, sobre todo cuando hay un cierre de lista provincial, hay un lugar donde la Junta Electoral establece su centro de operaciones y llegan los avales y la lista de toda la provincia, y alguien tiene que procesar toda esa información. Nosotros viajamos muy tarde esa noche y empezamos el otro día a las 7 de la mañana, un grupo muy minoritario de correligionarios, armando todas las listas para poder llegar en tiempo y forma a las 12 de la noche a la Junta Electoral, porque hay que cargar todos los avales en planilla, digamos, lleva un tiempo considerable. Entonces yo lo fui viviendo, obviamente había trabajado mucho por eso, para poder llegar a ese lugar, porque creo que haber tenido el merecimiento, digamos, de poder hacerlo, por esto que vos decís, porque venimos trabajando hace muchos años. Yo me acuerdo cuando disputábamos las elecciones contra las Nieves, 2007, 2006, 2009, en Cholila y en toda la comarca, era muy difícil ser radical. Tremendamente difícil. De hecho, muchos emigraron a otros partidos como el Provecho, o muchos se fueron, incluso se afiliaron a los nuevos partidos que creó el extinto gobernador. Y mantenernos dentro del radicalismo nos costó muchísimo. Por eso cuando es cierto que dentro del radicalismo en particular uno pisa algunos callos, ¿no? Y cuando pisa algunos callos empiezan los problemas de ocupar nuevos lugares, y el que está ocupándolo hace mucho tiempo le cuesta dejar ese lugar, digamos. A mí me han mandado de Esquel muchas veces a que vaya a fiscalizar a Cholila, digamos, a hacer política allá. Y la verdad que la provincia yo la quiero como propia y trabajo por cada lugar donde me toca estar de la misma manera, digamos, y cerca de la gente. Yo no estoy hoy actualmente en la municipalidad y todos los días hago gestiones por la gente que me llama, independientemente de que no esté en la municipalidad, y puedo dar sobradas muestras de eso. Fue muy duro en ese sentido porque, bueno... ¿Es cierto que tu nombre estaba en la lista y de pronto apareció un corrector de esos blancos y a mano tacharon y a mano pusieron otro nombre? Sí, con mi consentimiento, por supuesto. Yo digamos, mi nombre era el mayor condicionante para que pasaran las cosas que pasaran, incluso por la candidatura. Mirá lo que te voy a decir, la candidatura de Mena estaba en juego si yo no me bajaba la lista. A ese punto llegó la negociación de esa noche.
Y lo que a mí más me afectó es que la operación, digamos, para que yo no sea candidato fue de la ciudad donde yo estaba trabajando siendo funcionario de un gobierno radical. Hablamos de que vos eras en ese momento secretario de Desarrollo Social. Y la realidad es que nosotros queríamos construir un espacio de mayor posibilidad de beneficio para la ciudad de Esquel, digamos. ¿Y por qué estás en Esquel? Por una cuestión de laboral, me salieron oportunidades, yo me dedico, soy docente hace 24 años y la verdad que me salieron oportunidades laborales de trabajar en formación docente interesante, a mi esposa también que se dedica a eso, fue una oportunidad para la familia también de la vida de un pueblo donde crecieron mis hijos felices, a otras oportunidades que a veces las ciudades también brindan en la formación de los pibes, y bueno, fue una decisión realmente familiar y cuando llegué a la ciudad, hablando con Sergio también y con Fabiana Vázquez, Andrea Roja, que son por ahí del equipo más íntimo de Juan Carlos Tardón, de Sergio, se me dio la posibilidad de poder empezar a colaborar en la gestión y bueno, siempre sin condicionamientos. Las veces que me tocó asumir alguna responsabilidad fue porque me la pidió el intendente, digamos, y fue al único al que yo les di explicaciones cuando tuve que dárselas, digamos. Después el resto, la verdad que hemos pecado en muchos casos de haber sido egoístas, digamos, en la posibilidad de haber tenido otros lugares de gestión para la ciudad en lugares importantes, entonces se deciden cosas, pero bueno, ya te digo, 12 menos cuarto de la noche yo bajé mi candidatura, le dije a Mena, bueno, si mi nombre es el problema, sáquenlo, estaba Mena, Pagliaroni y Herrera, y bueno, sacaron mi nombre y terminamos de presentar la lista y me volví. ¿Qué vida le ves a Cambiemos como futuro, como una alianza hacia el futuro? Ahora, sobre todo, ya estamos en el último minuto, quiero hacerte esta pregunta, digo, ahora con esta apertura, porque muchos me dicen, no, pero el radicalismo aprobó la inclusión de Pichetto, no, lo que se aprobó con el presidente del radicalismo, el mendocino, fue la apertura de Cambiemos. Lo que nadie esperaba que esa apertura fuera para el lado del PJ, trayéndolo a Pichetto, en lugar de incorporar gente de la propia estirpe radical, ¿no? ¿Cómo le ves el futuro a Cambiemos desde lo nacional hasta lo local? Mira, yo creo que en general, haciendo un análisis en general, las estructuras de los partidos políticos deberán ayornarse a estas nuevas épocas, digamos. Esto no implica que uno tiene que dejar los valores de lado porque tiene que sentarse a charlar con una persona que viene de una extracción peronista o de otras fuerzas. De hecho, el trabajo diario y cotidiano le pasa a la mayoría de la gente, no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con las intenciones, con los valores. Yo he trabajado en muchos casos mucho mejor con peronistas que con los propios correligionarios. ¿No te parece que hay un cierre por el lado hacia la derecha, un corrimiento hacia la derecha de parte No, yo no creo porque el porque radicalismo tiene una postulación mucho yo no más creo, en muchos casos lo veo, si vos querés por derecha y izquierda, es más de derecha hasta Frigerio que Pichetto, digamos, en la forma de ver la realidad, y los dos son peronistas. Digamos, si vos lo analizás en las decisiones y en la forma en que vuelcan las posturas, prácticamente es más de centro izquierda Pichetto que Frigerio. Y la realidad es que yo creo que en general a los partidos también le pasa al justicialismo y le pasa a todos los partidos nacionales. Los dirigentes deben abrir la cabeza a esa posibilidad. Lo que se viene es esto, digamos, los frentes, que van a ser distintos frentes en todas las elecciones, y el que no esté preparado para eso, lo que no tiene que cambiar son los valores y las convicciones que uno tiene, digamos. Me parece que esto de tengo estas convicciones, pero si no te sirven tengo estas otras, eso no va, digamos, conmigo. Como decía Marx, pero el de los hermanos Marx, ¿no? Exacto. Yo tengo estos principios, pero si no le gusta tengo estos otros, ¿no? Bien. Sí, Horacio, a ver, se viene ahora, y esto ya lo último, con esto cerramos este capítulo, está el gabinete provincial con Mariano Arcioni a la cabeza, están analizando una reforma a la ley de ministerios, todo indica que Arcioni va a buscar achicar su gabinete. A mí me parece que Ongarato va a transitar por el mismo camino y va a buscar alguna reducción de áreas para tener un gabinete, así me dijeron, un poco más ágil. ¿Vos crees que eso es necesario? Y de alguna vez, ya lo hemos charlado en algún momento también con el propio Ongarato, digamos, ¿te sumarías, responderías a una convocatoria de Ongarato? Yo siempre estuve a disposición de Sergio. No hay rencores, digamos. No, para nada. De hecho, cuando hablamos las cuestiones, las hablamos de hombre a hombre, como son estas situaciones, y yo le planteé mi forma de ver las cosas, él me planteó las de él, y la realidad es que me parece que en el tiempo que viene Sergio ha revalidado su capacidad de conducción.
y que muchos de nosotros tenemos otra forma a veces de ver la realidad y de ver las cosas, y es como que apresuramos los tiempos. Yo creo que el intendente escucha a todo el mundo, como él dice siempre, y termina tomando la decisión correcta casi en la mayoría de los casos. Ahora tiene tiempo, hasta el 10 de diciembre tiene todo el tiempo. Y cuando se ha equivocado, se ha hecho cargo él de las decisiones. Ahora, cuando le salen bien, es de todos. Entonces, es un gesto de humildad y de grandeza que yo siempre se lo he valorado. Yo he estado siempre dispuesto, sin condicionamientos. Cuando él me dijo, mira, Horacio, yo quiero que vos te hagas cargo de este área, ¿te animás? Yo le dije, Sergio, yo me animo y vamos para adelante. O sea, en la misma sintonía estoy, y la verdad que me parece que la figura de Don Garato habla de estos nuevos tiempos que viene a la política. ¿Sí? Me parece que él va de alguna manera a resumir un poco los tiempos políticos que le vienen para la provincia, para el país, obviamente para la ciudad, ¿no? Y la región. Vamos a ir charlando, Horacio, te agradezco que estés aquí esta noche. Gracias a vos, un abrazo. Seguimos en De qué se trata, nos vamos a encontrar en un ratito más con la música, con alguna historia de vida y sobre todo con la mano abierta para un gesto solidario. En minutitos vamos ahora a la pausa y regresamos. La posibilidad de tener algunos años encima, algunos nada más, a uno le ha permitido por ahí conocer ciertas, o estar casualmente en algunos lugares. Yo no recuerdo dónde, yo no recuerdo si fue en alguna rural, si fue en algún boliche, de estos donde, los dos pubs donde además van bandas, pero en Tío Canuto, en algún lugar así, pero me recuerdo que hablamos de los años 90. Había un pibe muy joven que lo presentaban esa noche y peló armónica, y en aquel momento yo tenía pelo, me despeinó directamente. Me parecía extraordinario, un pibe que estaba estudiando en ese momento, creo que en Córdoba, ahora vamos a charlar todo esto con él, y cultivara tan profundamente el género del blues. Es un género muy particular, un género que tiene toda una historia, también vamos a hablar de eso, pero lo que le hiciera con tanta profundidad y con tanto sentimiento, ¿sí? Alguien que luego, lo vi escrito por él mismo, yo no pertenezco a la geografía del blues, ni nací en el sur de Estados Unidos, ni viví en Chicago, ni nada por el estilo, y sin embargo es un gran conocedor de este género. Pero en este camino de la música, que además comparte con monstruos del blues y de la música en general, nuestro invitado de esta noche también tiene una vida que la ha llevado por caminos de profundidad, también de dolor, pero también de poder revertir esto y llevarlo a lugares extraordinarios donde la felicidad está por lo menos muy cerca, si no se alcanza, por lo menos está muy cerca, y transformar esto en la posibilidad de gestos solidarios. ¿Por qué? Porque todos necesitamos siempre de una mano tendida que nos permita o aliviar el dolor o superar determinadas instancias. Y esto es lo que pasa con lo que está convocándose para mañana a la noche, la posibilidad de tener un recital de excelentes músicos en el auditorio municipal, me acotan que sí, en el auditorio municipal, a beneficio enteramente de lo que es el servicio de oncología del Hospital Zonal de Esquel. Nuestro invitado de esta noche tiene una función pública, pero es de lo que menos me interesa hablar, es el secretario de Cultura, sino que me interesa hablar de Damián, un joven esquelense, Damián Duflo, que se fue, armó banda, armó bardo, anduvo muchos años en Neuquén y de pronto vuelve
a Esquel, ya hecho un señor músico, pero con una historia profundísima. Damián, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Duflos tiene mucho territorio acá también, ¿no? ¿Quiénes fueron docentes y en qué zonas de acá de la...? Y hay una escuela en Paso del Sapo que lleva el nombre de mi abuelo. Ahí está. ¿Que era docente allá, fue director? Claro, él era de esa cámara de magisterio que habían egresado de San Luis, de los colegios magisterios de San Luis, como creo que Julián Ripa también. Julián Ripa, si no era de San Luis, por lo menos era la misma camada, ¿no? Y bueno, Julián fue el que lo fue a buscar a mi abuelo cuando él llegó recién recibido a hacer Patagonia, a hacer patria acá para el sur. Y bueno, pasó por diferentes escuelas y con mi abuela tuvieron en esa escuela y la transformaron en una escuela internado porque los chicos tardaban muchísimo en llegar a la escuela, hasta un día a caballo para poder llegar, y después era una complicación que se volvieran a la casa y transformaron esa escuela en internado y bueno, hoy en día lleva el nombre de mi abuelo. ¿Naciste en Esquel? Nací en Esquel, sí. ¿Naciste en Esquel? ¿En qué año? 1975. No, un pibe, está bien, sí. Bárbaro. Pero de Esquel te fuiste, bueno, ¿la escuela la normal? Hice la escuela primaria en el Salesiano. Bien. Y el secundario en la escuela 713, Juan Abdala Chayep, la última promoción de maestros de la escuela. Bien. ¿En ese entonces dónde estaba? ¿En la escuela, lo que es el edificio de la escuela 200? Exacto. Bien, ahí en la calle Don Bosco. En la calle Don Bosco. Bien. ¿Y de ahí a dónde fuiste? ¿A Córdoba directamente? De ahí me fui a Córdoba, a la Escuela de Aviación Militar, a probar el ingreso, y tengo un problema en la percepción de los colores. Hay una tonalidad que se llama, que la veo como si fuera una sola, viste que es la prueba esa de puntitos de colores. Claro. Sí. Bueno, yo no veo el número ahí adentro. Veo todos los puntitos, pero no distingo el número. Se llama discromatopsia. Bien. Y no pude ingresar a la escuela. Ese año me volví a Esquel, ya habían cerrado las inscripciones en las carreras, así que estuve trabajando de docente ese año. Y después sí me fui a Córdoba a estudiar ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. Sí. ¿Lo lograste? ¿Recibiste? No, estuve ahí cerca. ¿Qué pasó? Y nunca en realidad era viste cuando en esa época uno debería haber hecho ¿cómo se llama? La orientación vocacional. A mí me gustaba mucho el sonido. Digamos, yo soñaba con ser ingeniero en sonido. Bueno, de hecho hemos tenido una demostración acá en el estudio, hemos tenido un gran aporte, más allá de la deficiencia que sigue teniendo, un gran aporte de Damián Duflos en materia de sonido. Así que después me inscribí ahí en la carrera en la Universidad Nacional, no en la Tecnológica, en la Nacional de Córdoba, y estudié hasta cuarto año más o menos de Ingeniería Electrónica. ¿Cuatro de cuántos años? ¿Son 6? Sí, son 6, lo que pasa es que es una carrera que tiene una duración media como de 9 años, porque tiene muchísima carga horaria y son muchísimas materias de ciencias duras. Allí fue donde la conocí a mi mujer. Bien, ya vamos a llegar a eso. ¿Cuándo conociste la música? La música de siempre. Mi papá era un apasionado de la música y del rock and roll de los 50, de la música country, del rockabilly. A partir de esa corriente que yo descubro el blues, digamos. Bien. ¿Y qué te llevó a profundizarlo? Porque también en esas épocas, hablamos de los 70 y todo, ya había otras músicas. No, eso fue, bueno, yo cuando era joven, adolescente, iba a escuchar a Chachi, a Omar Yagüe, a Daniel Agüero, Winchester. ¿Eran Winchester, no? Sí, me parece que eran Winchester. ¿De qué año estamos hablando? ¿80? Y ahí estaba en el secundario, así que eran los 90. Yo me recibí en el 92 en el secundario. Y bueno, y siempre me gustaba. Cuando decidí hacer la inscripción para ir a la Escuela de Aviación Militar, mi viejo me dice, tenés que aprender a tocar un instrumento porque vas a estar mucho tiempo solo, dice, algo tenés que tocar. Y me fui a la calle 25 de Mayo, al centro, ¿cómo era? ¿Centro musical? ¿Era? ¿Que se llamaba la disquería? Sí, creo que había un centro musical, ¿no? ¿Centro musical? Sí, que ya no está más. Sí. Y quiero una armónica. Una armónica. Sí, entonces había unas armónicas ahí, elegí una armónica y digo, bueno, y un disco de alguien que toque la armónica. Y me dice, bueno, está este disco que llegó ahora hace poquito, era de un sello que lo importaba, distribuidora Belgrano, importaba 2 sellos grandes de blues. 3 sellos en realidad. Alligator Records de Chicago, Earwig y Flying Fish. Y este era un disco que fue premiado, que era un disco de 4 armoniquistas que son
la Biblia de la armónica en el blues. Tocaba James Cotton, Cary Bell, Billy Branch y Junior Wells. Harp Attack, el ataque de la armónica. Y me volvió loco. No era lo que más se escuchaba en esa época. No estamos hablando del blues como una música masiva, de gusto masivo, compartida por mucha gente. Sí. ¿Con quiénes la compartías? No, compartía con mi papá y con amigos que le hacía escuchar. Me escuchaba esto que estaba. Y sí, me decían, no, más o menos, que eso no le gustaba a todo el mundo. Ese año que volví de Córdoba también. No, miento, el último año del colegio secundario tenía un programa de radio en Radio Fénix. Había ido a verlo a Mayorga. A Gabriel Mayorga. A Gabriel, y yo era un chico de 5º año de la escuela. Quiero tener mi programa de radio. ¿Y qué música vas a pasar? Le voy a pasar de todo, pero música buena. Y bueno, Gabriel me dio el espacio y empecé a pasar música que tenía que ver con el blues, con el rock and roll, y me llamaba gente, me decía, ¿por qué no venís? Porque yo tengo unos discos acá de vinilo, es muy buena, y ahí descubrí Manal y descubrí un montón de cosas de la música argentina. Se nos está yendo el tiempo, tenemos todavía unos minutos más, pero digo, para lo que nos queda por hablar, se nos está yendo el tiempo. Yo leía lo que vos escribiste en tu Facebook acerca de lo que es el blues para vos, y yo no podía irremediablemente hacer más que una asociación, porque hablas de, bueno, justamente tiene orígenes en lugares de esclavitud, tiene orígenes en lugares de mucha explotación, tiene orígenes en lugares de sufrimiento, en lugares marginales, y para mí es un género que por lo menos tiene mucha asimilación a lo que es el tango, ¿no? tan geográficamente ubicado además, con raíces por ahí parecidas, pero siempre el tema de la marginalidad, sobre todo la cosa periférica, por así decirlo, ¿no? ¿Qué te sedujo a vos de la historia del blues? Primero la música, y después de la historia eso, la superación. Porque bueno, es como vos decís, es gente... Es un folclore, digamos, una música de raíz que viene desde el África, pero también después tiene muchísima influencia de toda la música europea, porque el negro no estaba solo en Estados Unidos. Claro. También se mezclaba con los escoceses, con los irlandeses, y así se fue gestando esa música. Y tiene que ver con eso, con lo que vos decís, por ahí con la marginalidad y con el florecimiento en un campo de agonía. El florecimiento en un campo de agonía, es una definición que estaba escrita también, que ahora me la recordás, es hermosa también, ¿no? Lo de que, bueno, sobre todo los campos de algodón, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde transitas esta cuestión de el florecer en campos de dolor, en campos en ámbitos de dolor, y ahí hablamos entonces también de esta cuestión que te conecta a vos con lo que es esta convocatoria para mañana, este recital benéfico al servicio de oncología del Hospital Zonal de Esquel. ¿Cómo es ese tránsito? Y bueno, vos conocés mi historia, así que tiene que ver con eso, con haber qué sé yo, vivido toda esa situación. Yo digo que la comunidad que ha tenido algún paciente oncológico, la familia que ha tenido un paciente oncológico, forma con otro que ha tenido lo mismo como una comunidad. Y eso lo decía mi mujer, cuando veía a alguien con un pañuelo, somos de la comunidad. ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿Crees que hablemos de la música? Dale. ¿Qué vas a presentar mañana? Mañana es una reunión de amigos. Es una excusa para juntarnos a tocar y realmente es una jam, digamos. Una jam es como una zapada. Así que es compartir con la gente un poquito de mi historia, del corazón, y de hacer partícipe a esta gente, que algunos son muy amigos míos y otros son colegas de la música, pero que comparten esta pasión conmigo y por una causa, linda causa. Tenés un invitado especial. Tenemos la otra carpeta de fotos, Dani, para poner allí, porque creo que hay una participación especial ahí, una estrella en ciernes, aunque ya tiene alguna experiencia también, ¿no? A ver, bueno, si no, la vamos a... ¿va a estar tu hija también? ¿Va a estar? ¿Se puede anunciar ya que va a estar? Ahí está tapándose, pero no sale en cámara esa ahora.
Sí, logré convencerla. ¿Cómo se llama? Se llama Emiliana. ¿Emiliana cuántos años tiene? Emiliana tiene 14 años, va a cumplir 15 en enero, el 30 de enero, y figura en el libro que escribió Gabriel Gratzer sobre la historia del blues en Argentina, como la primer menor en grabar un disco de blues en la Argentina. Ah, caramba, ¿lo grabó con vos? Lo grabó conmigo en un disco donde estamos como el Harp Attack ese que te contaba, pero con 4 armoniquistas argentinos: César Valdomir, que está viviendo en Córdoba, Jimena Monzón y Jorge Costales, que son de Buenos Aires, y yo participaba ya como de Neuquén, pero en realidad, bueno, soy de Esquel, así que... Claro, ¿qué se siente tener a tu hija o tu hijo, cualquier ejemplo sirve, digamos, al escenario, con tan corta edad, compartiendo, bueno, ese universo, ¿no? Que de pronto, digo, no es solamente poner la voz e interpretar de memoria, digo, hay un sentimiento puesto allí, ¿no? Sí, sí. ¿Ella lo vive, ese sentimiento? Ella lo vive, aparte, bueno, mirá lo que son las cosas de la vida. Uno de los armoniquistas que tocan en ese disco que yo te nombraba, Billy Branch, yo tuve la oportunidad de conocerlo y de tocar con él. Y se generó un vínculo muy estrecho con Emiliana, porque una vez terminamos de tocar en el aula magna de la Universidad de Neuquén, y cuando íbamos había terminado el show, teníamos que ir a comer, le digo, bueno, anda Billy, iba con mi señora, con Irene, y con Emiliana en el auto, en un taxi, hacia el restaurante. Y yo le había enseñado a Emi una canción de Big Joe Williams que se llama Baby Please Don't Go. Entonces ella iba en el taxi cantando Baby Please Don't Go, y Billy Branch le dice, se pone a cantar con ella. Y ella lo mira y le dice, ¿a vos también te la enseñó a mi papá? Qué buena experiencia. Y bueno, Billy Branch me dice que Emi, en su manera de cantar, es un alma vieja, por eso interpreta así. Ah, mira vos. Sí. Eso es como también como que hay un registro también en particular, ¿no? Sí. Hay una cosa que le sale natural. Tiene mucho talento musical y para otras cuestiones artísticas también escribe muy bien y dibuja muy bien. Pero para la música yo sé que tiene un corazón ahí, tiene el talento que a mí me gustaría tener, pero está ahí latente. Y decime, ¿cuántos chicos tenés más? Son 3 nenas. 3 nenas. Sí. Agostina, que tiene 8, Luciana, que tiene 11, y bueno, Emi, que tiene 14. ¿Hacen caminos distintos? Sí, cada una tiene su personalidad muy marcada. Bien. Yo le pedí a Damián que trajera uno de los instrumentos por los cuales yo lo conocí, si bien hoy tocas otra infinidad de instrumentos, como guitarra sobre todo, ¿no? Sí, ahora estoy como más guitarrista, pero bueno, son búsquedas. Está Matías Aguados tocando la armónica, que es un gran intérprete de armónica. Sí, claro. Hay un grupo acá que se ha formado también. Él fue un precursor de eso, justamente. Inclusive, él dice que él empezó a tocar la armónica después que me escuchó tocar acá en Esquel. Entonces es todo un placer que se genere este movimiento. Y él tuvo sus alumnos y todos sus alumnos ahora van a los shows. De eso se trata, de que las nuevas generaciones... ¿Por qué insisto yo tanto con esta música? Porque quiero que haya nuevas generaciones acá en Esquel de difusión del blues. Vamos a seguir hablando un cachito más, pero yo quiero que nos regale algo. No es frecuente, y menos en un programa de este tipo, que solemos hablar de política, y a veces queda todo medio contaminado, pero quizás con esto hagamos una especie de ceremonia que podamos, no sé, cambiar un poco la frecuencia espiritual de qué se trata y escuchar ahí estamos en primer plano, ¿cuántas armónicas se necesitan para ser un buen armoniquista? Esos son todas armónicas. Sí. Porque uno viene los tipos y se despliegan ahí como si fueran, no sé, como si fuera un instrumento de cirugía. ¿Por qué tantas? Porque las armónicas vienen afinadas en diferentes tonalidades. Ajá. Las lengüetas que vibran están limadas y eso le da la afinación. Bien. El acordeón y el bandoneón era para simular un órgano de una iglesia. Las iglesias que no tenían dinero para tener un órgano tenían el acordeón. Y la armónica... el mismo principio, bandoneón y esto, ¿verdad? Claro, es igual. Esto es un bandoneón de bolsillo, transportable. No podían llevar un órgano y bueno, llevaron un bandoneón. Y después cuando no podían el bandoneón, surgió la armónica. Bien, no estaba tan lejos la analogía con el tango, por lo menos instrumentalmente. No, y el tango es, como vos decís, la palabra tango es africana, todo viene de África. Bueno, mira vos, bien. La chacarera es africana. Increíble. Y bueno, esto viene de un instrumento chino en realidad. El que fabricó esto, que fue don Matías Honer,
Claro, vio, como era marinero y iba por el mundo, vio unos chinos tocando un instrumento que se sopla y vibra en unas cañas, se llama sheng. Ese instrumento sheng es el antecesor de la armónica. Y yo, bueno, acá traje, estas son las armónicas de blues, ¿no? No son la armónica cromática, que es la que tiene el botón, sí, que nosotros tenemos uno de los mejores referentes de armónica del mundo, que fue Hugo Díaz, y ahora Franco Luciani, que lo pudimos tener acá en nuestra ciudad. Sí, claro, que tuvo, sí, es cierto. Pero estas son las que se usan en blues, generalmente las diatónicas, las chiquititas, las blueseras. Y ahora estoy mostrando esta porque es un poquito más grande, tiene un registro más grave, y es la que usaba Sonny Boy, y esta es una chiquitita, que bueno, le faltaría unos par de agujeros para este lado, entonces se puede hacer música tranquilamente. ¿Y qué podemos escuchar ahora? No sé, vamos a improvisar. Improvisar algo, porque me parece genial que podemos convocar. Mucha gente nunca ha escuchado blues, por ejemplo. Pero dice la flauta, como vos decís. La gente grande dice, toca la flauta. Claro, exactamente. Bueno, dale, escuchemos un poquito. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down in New Orleans. You know I love you so. Impresionante, me decía un montón de aplausos acá atrás. ¿Vas a cantar esa mañana? Le decimos a Liliana, que está detrás en la sala de operación técnica. Qué parecido a la voz humana, ¿no? Uno se imagina, a ver, quizá contaminado por las películas, ¿no? Pero se imagina a ese negro grandote hablando con esa voz grave y otro que le hace un coro de atrás, ¿no? Ese contravoz también que hay allí. Es que en realidad lo que se busca en el blues principalmente, más allá de que después se transformó muchos intérpretes en mostrar el virtuosismo, está lejos de lo que se buscaba en el blues, porque el blues lo que intenta llevar es un mensaje. Y bueno, lo que uno toca en realidad, a medida que uno va madurando musicalmente, lo que tratás de tocar es como si hablaras. Por ejemplo, le preguntaban a B.B. King por qué él tocaba notas tan despacio y tan pausadas, habiendo otros guitarristas que tocaban. Claro que son virtuosos, y dice, bueno, porque yo hablo lento y quiero que se entienda. El otro habla demasiado rápido y nadie le entiende nada. Qué bárbaro. Bueno, hablemos, estamos como así, muy emocionados. Hablemos de lo que es mañana esta convocatoria en el Auditorio Municipal. ¿A qué hora? Sí, es a las 21:30. Las entradas ya pueden adquirirlas, salen 150 si la compran de manera anticipada o 200 pesos en la puerta. Y bueno, una vez que se hace el bordero, toda la recaudación se la vamos a dar a la cooperadora del hospital. Vos decías que el blues tiene un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Y el mensaje no tiene que ser triste, porque uno lo relaciona siempre al blues con la tristeza. Es lo mismo que relacionar al folclore con la tristeza, al folclore argentino. Digamos, si uno escucha solo la milonga sureña, y sí, va a decir el folclore argentino es triste, pero si vos escuchás la música del litoral, vas a decir, no, y del blues pasa lo mismo. De acuerdo a la situación geográfica de los lugares, tiene determinada característica. Pero creo que es la música de más allá que uno dice que es muy introspectivo, ¿no? Es la música de volver a nacer, de la superación y de hacer que otro se sienta bien también. ¿Es el mejor mensaje para mañana? Yo creo que sí, es el mejor mensaje, sí. Nos encontramos mañana en el auditorio. Dale. Muchas gracias. Gracias por estar vos esta noche.
Este era un mensaje que queríamos dejar también nosotros, no simplemente eso, un mensaje de vida, poder florecer en campos de agonía. Me parece que esa es una síntesis que expresa el tránsito que mucha gente, familias, amigos, propias personas, permanentemente buscan superar. Ese momento de agonía, ese momento de dolor, ese tránsito que alguna vez la vida nos pone como desafíos y que lo hacemos por nosotros, creo que esencialmente, pero también por aquellos que están con nosotros y necesitan que estemos o tengamos esa capacidad de superarnos para acompañarlos también a ellos en ese tránsito. Florecer en campos de agonía es la propuesta que para mañana podemos nosotros también contribuir con nuestra presencia, pero no solamente que vas a regalar algo, te vas a regalar un momento musical realmente increíble. Creo que sin lugar a dudas hay que estar ahí, porque no sé si vamos a poder repetirlo con tanta emotividad como la que va a tener esta convocatoria. Ojalá que tengamos mucho más espacios como estos, pero en definitiva es esta la propuesta. Mañana en la noche en el auditorio municipal, con esta música tan profunda, con tantas raíces, pero que en definitiva nos invita a elevarnos, a ser mejor y dar lo mejor de nosotros mismos. Que esa sea la convocatoria y que mañana podamos encontrarnos. Nosotros en este espacio el martes que viene a partir de las 21, después de Panorama 4. Que tengan una excelente semana y abríguense que se viene el frío. Gracias.